Bueno, pues efectivamente es la segunda edición de Focus Pyme y Emprendimiento en la Comunidad Valenciana. Este año se ha organizado en Alicante. Contamos con todo el soporte de entidades de promoción empresarial, de apoyo a la pyme, tanto en los ámbitos de competitividad, de innovación, sectores industriales, centros tecnológicos, incubadoras de empresas, asociaciones de jóvenes empresarios, universidades. Realmente es todo un tejido asociativo, un tejido institucional que promueve la idea del emprendedor como factor base de crecimiento en la Comunidad Valenciana. Somos región emprendedora europea. Además, en el 2015 la Comunidad Valenciana fue declarada por la Comisión Europea región emprendedora europea en base a los parámetros y a la propia realidad que fuimos capaces de demostrar de lo que es el emprendimiento en la Comunidad Valenciana, y por eso se organiza Focus Pyme y Emprendimiento. Recoge una larga historia de lo que fueron durante 10 años Día de la Persona Emprendedora, pero se le ha dado un giro totalmente, mucho más selectivo y concentrado en temáticas que realmente son prioritarias hoy en día. En esta ocasión nosotros estamos trabajando con todo el espacio de Europa, Europa Oportunidades, como un gran ágora, foro, donde expertos de los distintos de empresas y de los distintos proyectos europeos aprobados por la Comisión Europea en la Comunidad Valenciana van a lo largo del día a exponer todo lo que es este elenco, digamos, de propuestas que la propia Comisión ha validado. Efectivamente, nosotros en estos momentos trabajamos con Europa. Europa Oportunidades es Europa 2020, Europa 2020, la gran estrategia de la Comisión Europea para alcanzar el crecimiento y la competitividad de todos nuestros sectores. Para ello utilizamos una red de grandes servicios europeos, Centros de Empresa Europa, SEIMED, Enterprise Europe Network, y además colaboramos conjuntamente con entidades del Estado como el CEDETI y otras entidades europeas en la promoción de Horizonte 2020, el gran espacio de la I+D+I, donde la Comunidad Valenciana, por cierto, está creciendo, pero a un paso muy considerable frente a lo que fue el anterior programa marco, séptimo programa marco, que finalizó en el 2014. Llevamos 2 años de Horizonte 2020 con un incremento muy sustancial de participación de empresas, entidades, universidades, centros tecnológicos, etcétera. Así es, Focus viene a ser ese gran encuentro, el gran encuentro con los emprendedores de todo lo que es dinamizar la conjunción de lo que significa, por una parte, el espacio del emprendedor y de la empresa, y por otra parte el espacio de las administraciones y de las entidades que facilitan y favorecen a ese emprendedor y a esa empresa. Y los ponemos a todos a trabajar en un espacio único donde se dinamicen las distintas propuestas, ideas, información sobre la financiación, la internacionalización, cómo respaldar o proyectar la innovación tecnológica en el exterior, etcétera. Bueno, vamos a ver, el Brexit es una realidad, es una decisión, pero aquí hoy no se analiza el tema del Brexit, es un tema más de ámbito político, lo que es el Brexit. Nosotros estamos aquí con una realidad de emprendedores y de empresas, y por supuesto los emprendedores y las empresas lo que estamos diciendo es que estamos en una economía global donde las oportunidades nacen en cualquier punto. Estamos hablando no del Brexit, sino de las oportunidades que hay en más de 60 países que forman parte de la Enterprise Europe Network, de los Centros de Empresa Europa, no los 28 Estados miembros solo, sino un conjunto de países, desde China hasta Canadá, en los que uno, a través de los centros que ofrecemos, puede encontrar su socio, su potencial socio comercial, tecnológico, para un proyecto financiero. Eso es lo que estamos hablando, la gran oportunidad. Dejamos al margen las restricciones que a veces los propios estados se autoimponen, como sería el Brexit, y hablamos de lo positivo, de lo que es hoy en realidad un espacio de incorporación y de integración plena.